En este día quisiera que nos adentremos a nuestro estudio, primero leyendo un breve párrafo que nos introducirá a este tema, que es de la autoría de uno de mis teólogos favoritos, que se llama Arthur Pink. Prestemos atención, mis hermanos, él escribió lo siguiente: la infidelidad es uno de los pecados más sobresalientes de estos días malos. En el mundo de los negocios, con excepciones extremadamente raras, los hombres ya no honran la palabra empeñada. En el mundo social, la infidelidad conyugal abunda en todas partes. Los lazos sagrados del matrimonio se rompen con tan poca consideración como cuando se descarta un vestido viejo. En el ámbito eclesiástico, miles de personas que se han comprometido solemnemente a predicar la verdad no tienen ningún escrúpulo para atacar y negar la verdad. Tampoco el que lee estas palabras o el que las escribe puede pretender inmunidad completa de este terrible pecado. De cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo y a Dios y a la luz y a los privilegios que Dios mismo nos ha confiado. Sin embargo, qué refrescante, cuán indescriptiblemente bendito es levantar nuestros ojos sobre esta escena de ruina y contemplar a aquel que es fiel, fiel en todas las cosas, fiel en todo momento. Y yo podría responder a este párrafo con un rotundo amén. Así es. Aun cuando vemos infidelidad a montones en medio de los negocios, en medio de los matrimonios mundanos que existen en medio de esta sociedad, o incluso, a pesar de que es triste decirlo, cuando vemos que la infidelidad puede verse reflejada también en los círculos eclesiásticos, incluso en nuestros propios corazones. La infidelidad no escapa de nosotros, porque todavía seguimos preservando aquel remanente de pecado, y también nosotros podemos ser considerados infieles. Pero oh, qué refrescantes para nuestra alma, cuán consolador es saber que Dios es fiel. Y así se titula esta lección: Dios es fiel. Y qué glorioso también es recordar que como hijos nosotros podemos decir: mi Padre es fiel. La palabra fiel, mis hermanos, se traduce de un vocablo hebreo que es amán y su equivalente griego que es pistos. Estos dos vocablos comunican la idea de certeza o estabilidad. Y yo sé que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida alguna construcción en proceso, cuando los albañiles o los arquitectos están armando los planos y después de haberlos revisado dicen: es correcto, es bueno que nosotros construyamos esto. Y empieza la construcción, ¿verdad? Empiezan a poner el fundamento y luego de poner el fundamento ponen las columnas. Bueno, mis hermanos, una buena ilustración de esta palabra fiel, que nos comunica certeza o estabilidad, sería una columna fuerte que sostiene el peso de un edificio. O también otra ilustración de esta palabra fiel que nos comunica certeza o estabilidad serían los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a su niño indefenso. Cuando la palabra fiel es usada con referencia a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin duda o sin reserva. Mis hermanos, es importante que cada uno de nosotros como creyentes, aún más como hijos de Dios, entendamos que la fidelidad de Dios no se basa en que Él hace todo lo que su pueblo desea,
sino en que hace todo lo que ha prometido hacer. Por eso, cuando oramos, nosotros le decimos a Dios, hágase tu voluntad. Que no se cumplan mis deseos, sino que se cumpla lo que tú has prometido. Y mis hermanos, esta lección será un tanto corta, pero sin duda muy edificante y de bendición para nuestras almas. Como ustedes saben, en la Biblia nosotros nos encontramos con nombres, y estos nombres nos comunican el carácter de aquella persona que los lleva. Y cuando vemos los nombres de Dios, nosotros también podemos contemplar el carácter que estos nombres nos revelan acerca de Dios. Mis hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, nosotros encontramos estas palabras. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Observamos que en este texto a Dios se le da el nombre de Dios fiel. Dios fiel. Nuestro Dios es el Dios confiable. Él es el Dios que es digno del más alto grado de confianza en los asuntos de mayor importancia para nosotros. Piensa en lo más importante para ti. Como hijos de Dios, nosotros debemos tener a las promesas de Dios como lo más importante. Aquellas promesas en las cuales nos amparamos, las cuales son nuestra esperanza y nosotros de verdad reconocemos que en algún momento se cumplirán. Eso es un asunto de importancia para nosotros. Y en eso, mis hermanos, nuestro Dios es fiel. Es digno del más alto grado de confianza, porque sin duda eso que Él ha prometido se cumplirá. También, más adelante, en el capítulo 32, el versículo 4, nosotros encontramos lo siguiente. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Hace algunas lecciones atrás, nosotros dijimos que nos encontrábamos en una sección dentro de este libro, Conociendo al Dios Vivo, que refleja la integridad de Dios. Y veíamos que esta integridad puede verse en 3 atributos: que Dios es verdadero, que Dios es veraz y que Dios es fiel. Y estos 3 atributos están relacionados y nos hablan de la integridad de Dios, que Él siempre va a ser, va a actuar conforme a su naturaleza. Bueno, mis hermanos, en este texto, cuando se dice Dios de verdad, también puede ser traducido como el Dios de fidelidad y sin injusticia. Y la fidelidad, mis hermanos, es mucho más que un compromiso duradero de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Muchas veces con fidelidad, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, no debemos romper este compromiso. Nos hemos comprometido en esto, entonces no debemos quebrantarlo. Es así como se ve la fidelidad conyugal. Si tú tienes aquel anillo en tu dedo, y eso te señala que has firmado un pacto con aquella persona y te has comprometido a amarla hasta el final de tus días, bueno, tú tienes que serle fiel. Y eso se refiere a que tú no debes engañarla, no debes mentirle. Bueno, mis hermanos, la fidelidad en Dios es mucho más que un compromiso duradero. Es un atributo de Dios. Cuando decimos que Dios es fiel, estamos señalando un atributo en Él. Él es fiel. Por lo tanto, todas sus palabras, todas sus obras se caracterizan por la fidelidad. Y debemos notar que también hay una relación directa entre la justicia de Dios y su fidelidad. Por eso el texto dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad
y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Mis hermanos, la fidelidad de Dios y su justicia tienen una relación directa. Su fidelidad, de hecho, fluye de su justicia impecable. Vayamos a otro texto. El libro de Oseas, este libro tan maravilloso que nos habla sobre esto mismo. De hecho, el profeta Oseas, si ustedes no saben un poco de su historia, les comento. El profeta Oseas fue llamado por Dios y Dios le mandó que se casara con una mujer prostituta, con una mujer ramera, para ilustrar cómo era el amor tan fiel de Dios, a pesar de que esta mujer que se había casado con Oseas era totalmente infiel a su esposo porque se iba detrás de sus amantes. Dios le decía a Oseas, Oseas, vuelve a buscarla, vuelve a sacarla de ese lugar y ámala, porque así es mi amor por mi pueblo. Mis hermanos, y este libro de verdad es muy hermoso, porque nos lleva a ver que aún en medio de nuestra infidelidad, Dios es fiel. Pero en Oseas capítulo 11, versículo 12 dice, me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. El santo que es fiel. Aquí vemos, mis hermanos, también una relación directa entre la santidad de Dios y su fidelidad. No hay santo como el Señor. Eso lo dice 1 de Samuel 2:2. Pero tampoco hay fiel como el Señor. Podríamos decir que también su fidelidad es preeminente, es trascendente. No hay alguien que sea tan fiel como nuestro Dios. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19, también nosotros encontramos que a Dios se le atribuye el siguiente nombre. Dice el texto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí el nombre que se le atribuye a nuestro Dios es el fiel Creador. Y esta palabra fiel es la que nosotros encontramos en el griego, pistos, que es digno de confianza. Se nos comunica la idea de confiable, fidedigno, de alguien a quien se puede creer. Mis hermanos, la justicia y la santidad de Dios nos proveen el fundamento moral para su fidelidad. Nosotros ya hemos hablado de la santidad de Dios y hemos dicho que nuestro Dios siempre va a actuar según los estándares de moralidad de acuerdo a su perfección. Nuestro Dios es perfecto, jamás cometerá un error y siempre todo lo que Él haga será alejado del pecado, sin tener participación con el pecado, siempre con una moralidad intacta. Pero también ya hemos hablado de su justicia y hemos visto que Él siempre actuará y obrará de acuerdo a su justicia. Él pagará a cada uno conforme a lo que es justo. Y estos dos atributos, tanto su justicia como su santidad, nos proveen el fundamento moral para su fidelidad. La referencia a Dios como creador en este texto, porque dice, encomienden sus almas al fiel creador, bueno, esta referencia demuestra que Él tiene el poder necesario para cumplir cada promesa que ha hecho. Lo vuelvo a repetir. Nuestro Dios tiene el poder necesario para cumplir cada promesa que ha hecho. Por ello, cada creyente puede estar tranquilo en Él y seguro, porque en Él está mi seguridad, porque Él es fiel. De hecho, la fidelidad puede ser
puede ser definida de esta manera, como firmeza y constancia, tanto en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y nuestro Dios, si se ha comprometido con algo, Él lo cumplirá. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es el Dios fiel, cuya justicia y poder lo hacen infinitamente más digno de la mayor confianza. Porque, mis hermanos, si Dios es poderoso y si Dios es justo, bueno, nosotros podemos confiar mayormente en Él. Podemos depositar nuestra confianza en Él. Y hay algunos textos que nos llevan a meditar en cómo se describe la fidelidad de Dios. Vamos a ver qué verdades son comunicadas en estos textos, mis hermanos, y en particular son 3. Primero vayamos al Salmo capítulo 36, versículo 5. Salmos capítulo 36, versículo 5. Aquí dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Cómo es descrita la fidelidad de Dios aquí, mis hermanos? Bueno, se dice: oh Señor, tu fidelidad se extiende o alcanza hasta las nubes. En otra versión dice: hasta el firmamento mismo. Aquí, mis hermanos, la fidelidad de Dios es descrita como inmensa y grande. ¿Notan esas palabras? Oh Dios, tu fidelidad alcanza hasta las nubes, tu fidelidad se extiende hasta el firmamento. Cuán grande, cuán inmensa es la fidelidad de Dios. Nuestros ojos, tan pequeños, ni siquiera alcanzan a contemplar todas las nubes que existen, o todo el firmamento. Asimismo, nosotros somos tan pequeños que no cabe en nuestro corazón su grande fidelidad. Mis hermanos, la fidelidad de Dios es como Él mismo, eterna. Y la palabra fidelidad en este texto denota firmeza, constancia y fidelidad también. Mis hermanos, el Salmo capítulo 100, Salmos 100, versículo 5, dice lo siguiente: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. La Biblia de las Américas traduce este texto como: el Señor es bueno, y su fidelidad es por todas las generaciones. Aquí podemos notar cómo estos dos atributos se relacionan entre sí. Hace algunas lecciones nosotros veíamos acerca de la veracidad de Dios. Por eso dice: y su verdad es por todas las generaciones. Pero también otra versión traduce este texto como la fidelidad de Dios es por todas las generaciones. Bueno, aquí se nos muestra que la veracidad de Dios está muy ligada a su fidelidad. Aquí la fidelidad de Dios, mis hermanos, es descrita como permanente. Por eso dice que es por todas las generaciones. Va a permanecer, nunca deja de ser la fidelidad de Dios. En todo momento ha permanecido y permanecerá. Ayer tú puedes contemplar, o mejor dicho, tú puedes ver la fidelidad de Dios, cómo te alcanzó el día de ayer. Y también puedes ver la fidelidad el día de hoy. Pero también verás su fidelidad el día de mañana. Porque si Dios es eterno y si Dios es fiel, bueno, su fidelidad es eterna. Porque su fidelidad es por todas las generaciones. La fidelidad de Dios no solo se extiende verticalmente hacia los cielos, como veíamos en el anterior versículo, sino también horizontalmente, por todas las generaciones, desde los patriarcas del Antiguo Testamento, desde que Adán fue creado, desde que existió Abraham, Isaac, Jacob,
Desde los patriarcas del Antiguo Testamento hasta los discípulos de la iglesia del primer siglo, como Juan, Pedro, como Mateo, e incluso hasta el último santo en la tierra, hasta que el último creyente viva en este planeta, la fidelidad de Dios perdurará sin disminución o menoscabo. Esto también lo vamos a considerar en el Salmo capítulo 146, versículo 5 y 6. Dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y aquí esta palabra verdad también puede ser traducida como fidelidad, que guarda fidelidad para siempre. Nuestro Dios es el ayudador, es quien nos ayuda. Él es el creador que guarda fidelidad para siempre. Y aquí su fidelidad, mis hermanos, es descrita como eterna. Porque Dios es eterno, su fidelidad también es eterna. Para siempre, dice el texto. Él constantemente vigila que su fidelidad se manifieste de cualquier manera y será así para siempre, para siempre. Nosotros podemos ver esto también, mis hermanos, en las estaciones. Si nosotros vamos ahí rápidamente a Génesis 8, versículo 22, nosotros encontramos estas palabras. Es una promesa que Dios dio desde el inicio de la creación. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mis hermanos, las estaciones del año, el que cada día amanezca, que cada día anochezca, que los árboles sigan dando su fruto, que los campos sigan segándose y sigan produciendo cosecha. Todo esto, mis hermanos, es una manifestación, es una ilustración de la fidelidad de Dios. Cada año que pasa nos proporciona un nuevo testimonio del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. Y que Dios sustente continuamente la tierra y el mar es un recordatorio constante de su fidelidad imperecedera hacia su pueblo. Esto jamás va a perecer. Aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder es capaz de mantener sus promesas a su pueblo. Tenemos razones más que suficientes para confiar y esperanzarnos en Él. Amén. De verdad que esto es así, mis hermanos, y me llena de gozo saber que esto es así. Pero también es importante entender que la fidelidad de Dios no depende solo de su carácter, sino también de su poder e inmutabilidad. Y si ustedes recuerdan, la inmutabilidad se refiere a que Dios no cambia. Cuando hablamos de estos dos atributos, la omnipotencia de Dios, que Él tiene un poder infinito, y la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, todo esto nos lleva a considerar la fidelidad de Dios. Todo esto se une y resulta en que nuestro Dios es fiel. ¿Por qué? Bueno, si consideramos un Dios con un poder limitado, tendría una capacidad limitada para cumplir sus promesas. Y un Dios mutable podría cambiar de opinión con respecto a lo que ha prometido. Pero nosotros vemos que nuestro Dios, que es vivo y verdadero, tiene un poder infinito y su naturaleza es inmutable. Y todo esto nos lleva a saber que Él es fiel y que cumplirá, que es capaz de hacer todo lo que ha prometido, que no cambiará ningún momento, en ninguna ocasión. Y todo esto impacta nuestras vidas. Noten lo que dicen estos siguientes textos acerca del poder de Dios, mis hermanos. Salmos capítulo 135, versículo 5 y 6. Dice: Porque yo sé
que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mis hermanos, aquí podemos ver que, que cuanto el Señor quiere, Él lo hace. Y podemos observar su poder, que no es limitado, sino infinito. Perdón, su poder no es limitado, sino infinito. Así que, si alguien nos pregunta, ¿Dios es capaz de hacer todo lo que ha prometido? La respuesta es, claro que sí. Dios es suficientemente poderoso como para hacer todo lo que ha prometido. Por eso este texto dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Si el Señor quiere prometer algo, Él mismo lo va a hacer. Va a hacer que su promesa se cumpla. No es que le falte poder para hacer alguna promesa o para cumplir alguna promesa. No, Él tiene todo el poder. Él lo hará. Él lo cumplirá. Y esto también lo encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 24 y 27. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Y el versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Mis hermanos, Dios es suficientemente poderoso como para hacer todo lo que ha prometido. Y este texto, personalmente, me lleva a descansar, seguro, confiado en Él, porque como Él piensa, sucede. El texto dice eso. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Nuestro Dios, si Él piensa algo, así es como va a suceder. Más adelante dice, y será confirmado como lo he determinado, como lo he planeado. Como Dios planea, se va a cumplir infaliblemente. No existe ningún poder que le haga frente al poder de Dios para frustrar algo que Él ya ha determinado. Por eso dice el versículo 27, Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? No hay ninguna fuerza, ningún poder que se oponga al poder de Dios. Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Mis hermanos, las promesas de Dios son absolutamente inalterables. Nadie puede ir en contra de ellas. Ciertamente se harán. Y esto también lo afirma Efesios capítulo 1, versículo 11, donde dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Este es nuestro Dios, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que Él ya ha predeterminado. Todos, y en el contexto de este pasaje, todos los creyentes ya han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para recibir una herencia. Y eso es seguro. Y su poder soberano lo va a llevar a cabo. Su poder va a efectuar todo el propósito y el plan de Dios, porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que mis hermanos, si alguien te pregunta en cierta ocasión, oye, ¿tu Dios ciertamente es capaz de hacer todo lo que ha prometido? Tú respóndele, mi Dios es suficientemente poderoso como para hacer todo lo que me ha prometido. Asimismo, si en alguna ocasión alguien te pregunta, oye, ¿y tu Dios no va a cambiar? Lo que Él ha prometido en la Biblia, ¿de verdad se va a cumplir? ¿No va a alterar su promesa? Mis hermanos, nosotros debemos responder a esto, que nuestro Dios y sus promesas son inmutables.
Dios y sus promesas son inmutables. El Salmo capítulo 102, el versículo 25 al 27 dicen: Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dios no cambia. La tierra y los cielos pueden cambiar, pueden perecer y van a perecer, pero Dios, tú eres el mismo, dice el texto. Y si Él ha hecho una promesa, no va a cambiar esa promesa. Esa promesa es como una roca. Por eso en el himno de Por Fe, el coro de este himno dice: sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe. Solo por la fe. Mis hermanos, las promesas de Dios son inalterables, son invariables, son como Él mismo, inmutables. Se mantendrán igualitas, tal cual Él las prometió. Y esas promesas incluyen esta vida presente y también la vida venidera. Así que podemos descansar y ser consolados por esta verdad. Las promesas de Dios no cambian. Y si en algún momento tú estás dudando de esto, mis hermanos, porque ciertamente hay épocas en la vida de todas las personas cuando no es fácil, ni siquiera para los cristianos, creer que Dios es fiel. A veces nuestra fe es intensamente probada. A veces nuestros ojos pueden oscurecerse por las lágrimas y, y a veces podemos decir: Dios me seguirá amando, su amor permanece. A veces nuestros oídos pueden distraerse con los ruidos del mundo, pueden estar acosados por los susurros de Satanás que te dicen: tu Dios te abandonó, mírate cómo estás, tu Dios ya no te ama, tu Dios no está cumpliendo lo que te ha prometido. Mis hermanos, a veces nuestros planes pueden ser frustrados, nuestros amigos en quienes confiamos tanto pueden fallarnos, un hermano o una hermana nos puede traicionar y a veces estamos tambaleándonos. Intentamos ser fieles a Dios, pero una nube oscura está ocultando la fidelidad de Dios sobre nosotros. Pero mis hermanos, Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando tengas la tentación de dudar de la fidelidad de Dios, tú debes orar: Dios, ayúdame a callar estas voces en mi mente, incluso decirle a Satanás: vete de aquí, porque mis hermanos, a veces cuando estamos pasando por pruebas, aflicciones, tribulaciones, dificultades, momentos adversos en nuestra vida, a veces podemos pensar que nuestro Dios está tratando duramente, que su amor se ha desvanecido hacia nosotros, pero debemos esperar en Él para obtener más luz. En su tiempo apropiado, Él nos hará saber por qué es lo que nos está pasando, lo que nos pasa. Mis hermanos, debemos confiar en nuestro Dios. Y como dice un poema por ahí: no juzgues al Señor por el débil sentido, sino confía en Él por su gracia. Detrás de un providencial ceño fruncido, oculta una cara sonriente. Vosotros, santos temerosos, tomad coraje renovado. Las nubes que tanto temes son ricas en misericordia y se romperán en bendición sobre tu cabeza. Así que cuando ocurren dificultades y tú estés pensando: mi Dios
¿De verdad tu fidelidad me alcanza? ¿Tú estás siendo fiel conmigo? Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Recuerda, recuerda que Dios es fiel, que sus promesas son inmutables. Mis hermanos, también en Malaquías capítulo 3, versículo 6, se nos dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor mismo está afirmando en este texto que Él no cambia. Y esto debería infundirnos confianza plena, porque tampoco sus promesas cambiarán, siempre se mantendrán intactas. Esta es una poderosa demostración de cómo la inmutabilidad de Dios afecta o influye en su relación con su pueblo. Incluso en medio de la infidelidad de Israel a Dios, Dios permaneció fiel, porque Él no cambia y sus promesas nunca fallan. Su fidelidad a sus promesas no depende de nuestro desempeño o de nuestras grandes obras, sino de su carácter, que es inmutable y justo. Mis hermanos, Dios permanece fiel por su carácter inmutable y justo. Así es como nuestro corazón puede hallar consuelo en medio del valle de sombra de muerte, porque nuestro Padre sigue manteniendo su fidelidad a sus promesas y podemos agradecerle por esto. Como Dios es fiel, también no podemos negar que también sus amenazas se cumplirán. Y si Dios ha prometido que los injustos, los impíos reciban un castigo justo, bueno, eso también se cumplirá. Mis hermanos, nuestro Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero la pregunta que debemos apropiar para nosotros, en la cual debemos reflexionar, es esta. ¿Realmente estamos confiando en el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Estamos esperando realmente que lo que Él nos ha dicho que hará por nosotros llegará a efectuarse ciertamente? Mis hermanos, debemos depender de nuestro Dios y debemos confiar en que Él es fiel y Él cumplirá sin fallo alguno todo lo que Él ha dicho en su palabra.